Muy buenas a todos, bienvenidos a Dinosaurus. Soy Jesús Gamarra y os presento este último capítulo de Madre de Raptores, en el que veremos cómo coloreo al gigantesco Drogon y a Daenerys. Antes que nada quería deciros una pequeña noticia de que después de este vídeo va a haber una temporada sin actualizaciones y esto se debe a que estoy preparando algo muy importante para el canal, de unos vídeos que veréis más o menos en noviembre. Y bueno, seguramente hay algún vídeo antes que eso de noticias destacadas o lo que sea, pero no va a ser un vídeo semanal como he hecho desde el primer vídeo. Ahora podéis ver cómo estoy coloreando a Drogon. Ahora estoy dando luces a cada escama, pero ahora voy a omitir porque si no el vídeo duraría muchísimo. Ahora coloreo el ojo. Una cosa que me he dicho es que estos ojos me he inspirado en los ojos de las águilas, esa forma tan ovalada que tienen y estos colores. Y es algo que me ha llamado mucho la atención y quería hacer para innovar. Además que la mayoría de representaciones de los ojos de los dinosaurios son tipo reptil, así que seguramente me inspire también para futuros dibujos en ojos de rapaces, ya que son increíblemente bellos. Los dientes, como dije en el anterior capítulo, pues son fantásticos. Seguramente en la vida real estuviesen cubiertos de algún tipo de tejido, como no labios, pero algo que los protegiese del exterior. Pero ya dije que estos dinosaurios son completamente fantásticos, así que es una licencia creativa. Ahora añado una capa más de sombras, es lo que suelo hacer en todos mis dibujos. Primero un color base, más o menos, con sombras no muy marcadas. Y luego una capa entera de sombras y las que voy borrando la parte que quiero que quede más clara. Y así se consigue un acabado mucho más realista. Aquí voy aclarando la zona de los ojos. Estaba muy preocupado porque quedase muy oscuro, pero luego ya veréis que lo arreglo. Además, en este vídeo no sé por qué, pero se ve mucho más oscuro de lo que aparenta. Bueno, le llega el turno a Daenerys. Elegí como un traje muy primitivo para ella, ya que está ambientado en la prehistoria. Y bueno, aquí veis cómo estoy empezando a colorear la parte superior del traje, una camisa más o menos de piel o de algún material similar. Ahora comienzo a colorear la capa, que es de un tono azul oscuro. En realidad que en un principio quería hacerlo mucho más azulado, pero al querer hacerlo más realista, pues no hay ningún animal que tenga un pelaje azul. Así que me decanté por un
gris azulado, que también es fantástico, pero da el pego. Y ahora va el turno de esta falda, que sería como un material también de cuero o algo similar. También tuve problemas porque para los que manejéis Photoshop no añadir posteriormente una capa para la piel, así que sin querer dibujé la piel sobre la misma capa que la falda y tuve que rehacerla de nuevo. Como dije antes, este vídeo se ve un poco extraño los colores y ahora se nota bastante en la parte de la piel, porque ahora se ve muy naranja, amarillento. Pero no sé por qué será eso, será de algún defecto que tenga al pasar los archivos y al renderizar el vídeo, lo que sea. Pero bueno, ahora lo voy sombreando. Y sinceramente es que no sé por qué tiene ese defecto, pero ya veréis que luego queda mejor. Otra capa más definida de sombras añado. Y ahora los pequeños detalles. Los dientes, los labios y los ojos.
Ahora es hora de un maquillaje facial, unas pinturas tribales. Que bueno, estos 3 puntos simbolizan a los dragones y no sé, me llamó la atención. Está ideado desde el principio. Y ahora estas partes oscuras en los brazos como si fuese ceniza. Me pareció curioso la elección. Y bueno, ahora ensombrezco todo, el paso ese que os dije antes, que hago siempre. Primero coloreo y luego la parte del sombreado. Y ahora voy borrando, como dije antes, para aclarar las zonas que quiero que quede más... que resalte, como si fuese que le diese luz, si diese más sobre esa parte. Y se me olvidó el collar, que es de obsidiana, vidriagón, para los que hayáis visto Juego de Tronos. Quiero hacer como una especie de punta de flecha que la llevase. También las mechas de los pelos tienen como más oscuros, como si fuese también ceniza. Que bueno, aunque no he representado que estos dragones, estos dinosaurios quiero decir, expulsen fuego, pues bueno. Y ahora sin más os dejo con el resultado final. Espero que os haya gustado.